El peor dolor que he sentido duró exactamente 3 segundos. Luego morí. Me llamo Grace y necesito contarles lo que me pasó porque el tiempo se acaba, y lo que vi al otro lado cambiará todo lo que sabemos sobre el día antes del regreso del Señor. Antes de continuar, por favor, cuéntenme desde dónde nos escuchan. Sería genial sentirnos más cerca, incluso estando físicamente separados. Además, no olviden darle al me gusta, esto ayudará a que el vídeo llegue a muchas personas que necesitan escuchar este testimonio. Dejen un comentario y compartan sus opiniones sobre esta experiencia cercana a la muerte. Tengamos una conversación justa y abierta para que podamos aprender unos de otros en este canal. No olviden suscribirse para recibir más contenido próximamente. Disfruten escuchando. Estaba preparando el desayuno cuando me di cuenta. En un momento estaba rompiendo huevos en un tazón, tarareando una canción vieja, y al siguiente sentí como si alguien me hubiera agarrado el corazón y me lo hubiera apretado con ambas manos. El dolor me recorrió el brazo izquierdo como un rayo. Se me cayó el huevo y se esparció por el suelo de la cocina, la yema amarilla se extendió por las baldosas blancas como un pequeño sol que se desintegra. Mamá, grité, pero mi voz salió como un susurro. El dolor era tan grande, tan abrumador, que lo absorbió todo. Intenté caminar hasta la sala donde mamá estaba viendo las noticias de la mañana, pero me flaquearon las piernas. Caí con fuerza, mis rodillas golpearon el suelo frío con un ruido como de palos que se rompían. Fue entonces cuando lo sentí, mi corazón se paró. No bajó el ritmo, no latió de forma extraña, se paró como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y hubiera pulsado un interruptor. El techo de la cocina fue lo último que vi con mis ojos terrenales, pintura blanca con una pequeña grieta que parecía un río en un mapa. Entonces la oscuridad me envolvió por completo. Pero no me quedé en la oscuridad. De repente, flotaba sobre mi propio cuerpo. Me vi tumbada en el suelo de la cocina, con la cara ya amoratada. Los huevos que había estado preparando seguían en el bol sobre la encimera, pero ahora me parecían tan insignificantes, como juguetes de un juego de mi infancia. Oí los pasos de mamá entrando corriendo a la cocina. Me vio y gritó, un sonido tan doloroso que me atravesó, aunque flotaba por encima de todo. Grace, Grace, despierta. Gritó, dejándose caer de rodillas junto a mi cuerpo y empujándome el pecho como en la tele. Pero vi que no funcionaba. Mi cuerpo yacía allí como una casa vacía. Con manos temblorosas, mamá llamó al 911. Mi hija, no respira. Por favor, date prisa. Su voz se quebró en pedazos, y cada uno de ellos fue como un puñal en mi corazón. Aunque mi corazón había dejado de latir, quería decirle que estaba bien, que estaba justo encima de ella, pero no podía verme. No podía oírme. Solo veía mi cuerpo vacío enfriándose en el suelo de la cocina. Los paramédicos llegaron rápido, pero para mí el tiempo era extraño, como miel que fluía cuesta arriba. Me trataron con máquinas y medicamentos, electrocutándome el corazón, intentando que volviera. Pero yo ya estaba viajando a otro lugar. Apareció una luz, suave al principio, luego más brillante que el sol, pero de alguna manera suave para mis ojos. Una luz radiante me alejó de las lágrimas de mi madre, de los paramédicos que luchaban por salvarme la vida, del peso familiar de todo lo que había conocido. Mientras me acercaba, una calidez como la lluvia de verano me inundó, disipando cada preocupación, cada miedo, cada pequeña herida que había arrastrado durante mis años como enfermera y madre. Fue como volver a casa, a un lugar que nunca había visitado, pero que siempre recordaba, un santuario tejido en la fibra de mi alma. La luz se hizo más brillante pero permaneció suave, su resplandor suave como una vela pero tan vasto como un amanecer guiándome a través de un túnel donde tenues ecos de mi vida se desvanecían en el silencio, la risa de mi hijo, la sonrisa agradecida de un paciente. La luz se abrió a un reino sin paredes, techos ni pisos, una extensión ilimitada que latía con vida como si el aire mismo respirara.
Los colores brillaban aquí, azules zafiro que cantaban como campanas lejanas, dorados que zumbaban con calidez y púrpuras tan profundos que parecían susurrar secretos. El suelo bajo mí se sentía como arena cálida, flexible pero firme, mientras que el aire llevaba el aroma de lavanda y miel, mezclándose con una frescura como el rocío sobre la hierba de la mañana. Todo brillaba con un suave resplandor, no de un sol arriba, sino de la esencia del lugar, como si la luz misma naciera aquí. Me quedé de pie, aunque me sentía como si flotara, con el cuerpo ingrávido pero firme, como si pudiera caminar y flotar al mismo tiempo. La belleza me abrumaba, cada color, una melodía, cada brisa, una caricia que hablaba de eternidad. Miré a mi alrededor maravillado, con el corazón henchido de una alegría que nunca había conocido, como si cada instante de mi vida me hubiera conducido a este lugar. El silencio estaba vivo, no vacío, lleno de un suave zumbido que resonaba en lo más profundo de mí como una canción de cuna cantada por el universo. Entonces lo sentí antes de verlo, una ola de amor tan puro que se precipitó hacia mí como un río de luz fundida, cálido y envolvente. Este amor conocía cada secreto de mi corazón, cada error que había cometido en el caos de las guardias del hospital, cada gesto de bondad que había ofrecido a pesar del agotamiento, y me abrazó sin juzgarme. Vio mis dudas, mis años de abandono de la fe tras la muerte de mi padre, pero me quería aquí completa y completamente. Cuando me giré, Jesús caminó hacia mí, su presencia era un faro en la radiante extensión. No se parecía a las imágenes de la escuela dominical, con su larga cabellera castaña y sus sombrías túnicas. En cambio, era joven y fuerte, su piel resplandecía como si estuviera tejida con la luz de las estrellas, sus ojos se movían como una galaxia, albergando profundas profundidades de compasión y sabiduría. Su sonrisa irradiaba una alegría tan pura que me hizo reír, incluso mientras lágrimas de felicidad corrían por mi rostro. Gracia, dijo. Su voz, una mezcla de música, truenos y oraciones susurradas, resonó como si mi nombre hubiera sido creado solo para este momento. Susurré, Jesús, aunque ya lo conocía, cada célula de mi ser lo reconocía como una brújula que encuentra el norte verdadero. El aire resplandecía más, el aroma a jazmín se extendía a través de él mientras su presencia llenaba el espacio con una calidez que disipaba cualquier duda. Me quedé asombrada, con el corazón abierto, sabiendo que había entrado en un lugar donde el amor era la única verdad, un hogar que siempre había anhelado. Jesús me abrió los brazos y corrí hacia él como una niña pequeña que corre hacia su padre después de un día largo y agotador. Su abrazo me envolvió, un santuario de seguridad que nunca había conocido, disolviendo la soledad de las noches de insomnio, el miedo a fallarle a mi hijo, la tristeza de una vida de huida. Por primera vez, me sentí verdaderamente completa, como si cada fractura de mi alma hubiera sido sanada por su toque. Su mano se posó sobre mi cabeza, una suave bendición, y me dijo con dulzura, Grace, has soportado tanto sola, ¿verdad? Sus palabras me conmovieron, trayendo recuerdos de largos turnos en el hospital, de consolar a pacientes moribundos mientras ocultaba mi propio dolor, de orar por el futuro de mi hijo a pesar de mis dudas sobre Dios. Asentí, con lágrimas cayendo, incapaz de hablar. Pero él comprendió, sus ojos brillando con los tonos del amanecer y el atardecer, viendo cada pensamiento no expresado. Tienes algo importante que hacer, dijo con voz firme como una fogata. Pero primero, necesito mostrarte lo que viene. Lo miré a la cara, sus ojos reflejaban un amor infinito y una tristeza silenciosa, como un padre que ve a su hijo extraviarse. ¿Mostrarme qué?, pregunté con voz temblorosa de asombro. En lugar de responder, tomó mi mano, su tacto cálido y firme, y el reino radiante se disolvió. Nos encontrábamos en un mirador, no exactamente una colina, sino un lugar donde la tierra entera se desplegaba ante nosotros, viva y respirando, sus ciudades latiendo, sus océanos brillando, su gente moviéndose a través de sus días como yo alguna vez lo hice. Velad, dijo Jesús, con voz suave pero autoritaria, como un pastor llamando a su rebaño. Una pausa se apoderó de nosotros, el aire se detuvo, como si el universo contuviera la respiración. Entonces lo oí, un sonido sin igual en la tierra, que comenzó como un zumbido bajo,
como una tormenta lejana que recorre una pradera. Se hizo más intenso, una cuerda resonante que vibraba en mis huesos, entretejida con voces angelicales y un tenue y triste. Las decisiones también podrían atraparme aquí. Vi a un hombre encadenado, con la piel desgarrada por látigos de fuego que cortaban profundamente. Los demonios lo llamaban orgulloso, diciendo que anteponía la riqueza y el poder a Dios. Cada látigo era una señal de su arrogancia. Sus gritos se perdían entre las risas, su dolor, una lección de humildad. Recordé mi propio orgullo, persiguiendo cosas que no duraban. Una mujer ardía en llamas, su piel se derretía y se regeneraba mientras imploraba perdón. Su pecado era la lujuria, sus aventuras quebrantaban las reglas de Dios, ahora apagada en este fuego infinito. Los demonios la atormentaban, sus palabras afiladas como sus antiguas tentaciones. Me dolía el corazón al ver con qué facilidad alguien podía desviarse. Los castigos seguían llegando, cada persona una historia de arrepentimiento y rebelión. Sentí frío a pesar del calor, impresionado por lo justa que era la justicia del infierno. Ninguna excusa servía aquí, ningún llanto cambiaba la crueldad de los demonios. Me preguntaba si habría alguna esperanza para alguien como yo, que había ignorado a Dios. Los ojos de los demonios me seguían mientras me movía por este lugar de dolor. Sabían que los observaba, quizás aprendiendo, pero nunca dejaron de obrar. El aire se volvió más denso, los gritos más fuertes, y temí no escapar jamás de esta pesadilla. Recé por una salida, con el corazón apesadumbrado por lo que había visto. Los demonios dejaron de reír y me miraron con ojos llenos de culpa. Me arrastraron a una nueva habitación donde la oscuridad se me pegaba a la piel, y un olor a podrido llenaba el aire como el de una tumba vieja. Un enorme demonio con garras de fuego se alzaba sobre mí, su voz me estremecía, diciendo que mis pecados eran obra mía, no un error. Me sentí pequeño, sabiendo que no podía esconderme de Dios. Intenté argumentar, diciendo que no conocía la Biblia, que no me habían enseñado bien. El demonio se rió, azotando la cola, y me recordó las veces que me advirtieron, amigos, predicadores, desconocidos. Sus palabras volvieron a mí, cada una oportunidad que ignoré, y ahora me dolían como un puñal en el corazón. Vi que había decidido alejarme de la verdad. Las garras del demonio me aferraron, enumerando cada advertencia. Un vecino rogándome que leyera las escrituras, un pastor predicando contra la vanidad, un amigo advirtiéndome sobre los ídolos. Cada recuerdo me dolía, demostrando que mi ignorancia era culpa mía, no del destino. Había seguido el estilo de Whitney en lugar del amor de Dios, mi terquedad me había traído hasta aquí, vacía. Una horca al rojo vivo apareció en la mano del demonio, su calor me quemó la cara. Me apuñaló en el costado, y el dolor explotó, empujándome hacia un lago de fuego que se movía como si estuviera vivo. Caí, con el cuerpo ardiendo, cada paso agonizante mientras la risa del demonio resonaba. Odié mi orgullo por ignorar las advertencias que podrían haberme salvado. Las llamas me cubrieron, quemándome los ojos, los oídos y la boca, un fuego que destruyó, pero nunca se extinguió. Mi piel se derritió y luego volvió a crecer, el ciclo se burlaba de mi amor por las cosas mundanas. El dolor nunca cesó, mostrando mi fe perdida. Cada ola, un recordatorio de mi fracaso. Ojalá hubiera elegido mejor. Los demonios me rodeaban, sus voces enumeraban cada pecado con fría precisión. Conocían mi amor por la moda, mi obsesión con Whitney, mi rechazo a Dios, y lo usaron todo en mi contra. Mi alma dolía, desgarrada por su verdad, pero no podía cambiar nada. Esos pequeños placeres me habían conducido a este dolor infinito. El fuego se intensificó, envolviéndome en llamas que parecían vivas. Cada una, un castigo por mi rebelión. Las garras del demonio me arañaron, recordándome cada oportunidad que perdí. No era una víctima, había elegido este camino, y mis excusas se desmoronaron. Anhelaba una forma de liberarme. El dolor ardía profundamente, no solo en mi cuerpo, sino también en mi alma.
llegando a lugares que desconocía. Vi lo vacíos que estaban mis ídolos, lo inútil que había sido mi búsqueda de fama. El infierno me mostró la vida que había elegido, y no pude apartar la mirada. Comprendí que mis errores me habían costado todo. Las llamas rugieron con más fuerza, y mis fuerzas se desvanecieron, mi espíritu quebrantado por mis pecados. La risa de los demonios no cesó, su alegría crecía con mi dolor. Estaba atrapado, mis propias decisiones, mi prisión, sin nadie más a quien culpar. Deseé haber seguido la luz que podría haberme salvado. El tormento continuó, cada momento me enseñaba sobre la justicia de Dios, cada dolor era una llamada que había ignorado. Quería alivio, una oportunidad para enmendar mis errores, pero el infierno no tuvo piedad. Mi corazón clamaba, pero el fuego me silenció, dejándome solo arrepentimiento. ¿Alguna vez has ignorado una advertencia que podría haberte cambiado la vida? Me arrastré por la sofocante oscuridad del infierno, raspando con las manos la piedra irregular. El aire estaba cargado con el hedor a roca carbonizada y metal fundido. Cada respiración me quemaba la garganta, el calor me apretaba la piel como si fuera un ser vivo. Llegué a una habitación cavernosa, cuyas paredes latían con un inquietante resplandor rojo, y allí, sobre un pedestal ennegrecido, estaba arrodillada una figura que reconocí al instante, Whitney Houston, mi ídolo. Su cuerpo estaba atado con cadenas que brillaban al rojo vivo, abrasándole la carne. Su cabeza se inclinaba angustiada. El rostro de Whitney, antes radiante por la luz de las estrellas, estaba contorsionado por el dolor. Cerró los ojos con fuerza, como para bloquear el horror. Abrió la boca en un grito desesperado de súplica, un grito de rescate que resonó en el vacío. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo con fuerza, incapaz de creer que la mujer a la que había adorado estuviera allí, atrapada en este tormento. Demonios de fuego la rodeaban en masa, con formas retorcidas y sombrías, y su risa, un sonido cruel y chirriante que me arañaba los oídos. Blandían látigos de luz oscura, y cada latigazo golpeaba la espalda de Whitney con un crujido espantoso, arrancando gritos roncos de su otrora poderosa voz. Púas de hierro, brillantes de calor, le perforaron las muñecas y los tobillos, sujetándola al pedestal. Mi corazón se rompió en pedazos al verla sufrir. Quise correr hacia ella, romperle las cadenas, pero mis pies no se movieron, paralizados por el miedo y la conmoción. Whitney lo había sido todo para mí, su música, su estilo, su vida habían moldeado la mía. ¿Cómo podía alguien tan talentoso, tan amado, terminar en este lugar de desesperación? Me acerqué más, atraída por una fuerza que no podía identificar. Mi presencia pasó desapercibida para los demonios. El calor se volvió insoportable, el aire tan denso que parecía escupir fuego, pero no podía apartar la mirada. Whitney abrió los ojos de golpe, fijándose en los míos. En ese instante, me reconoció. Su mirada estaba llena de dolor, pero a la vez penetrantemente clara, como si viera cada parte de mi alma. Emma, susurró, con voz firme a pesar del tormento, cortando la risa de los demonios como una cuchilla. Tienes que saber la verdad. Me incliné hacia ella, conteniendo la respiración mientras sus palabras me sumergían en su historia. No morí por las drogas, dijo con voz temblorosa y urgente. Me mataron, gente en la que confiaba, gente que me poseía. Se me heló la sangre, un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor. Las palabras de Whitney pintaron un panorama más sombrío que el infierno que nos rodeaba. Habló del mundo del espectáculo, un lugar que yo consideraba glamuroso, pero que yo llamaba una red de maldad. Tras las luces, tras la fama, hay una máquina, dijo, con los ojos llenos de arrepentimiento. Controla la música, la televisión, incluso las iglesias, atando almas con tratos irrevocables. Me habló de un pacto de sangre, un contrato que encadenó su alma a esta oscuridad. Pensé que podría con ello, dijo con la voz quebrada. Pensé que la fama valía la pena. Pero cuando sentí que Dios me llamaba de nuevo, cuando quise liberarme y volver a mi fe,
Me vieron como una amenaza. Me ahogaron en esa bañera, susurró, con lágrimas mezcladas con el sudor en la cara. No fue un accidente. Sentí náuseas, un nudo en el estómago al comprender la verdad. El mundo que había amado, el mundo al que había soñado unirme, estaba construido sobre mentiras y sangre. Las canciones de Whitney, su belleza, su vida, todo formaba parte de una trampa. Y yo también había caído en ella. Había pasado años copiando su estilo, su cabello, su actitud, sin ver jamás el coste espiritual. La voz de Whitney se suavizó, pero sus palabras cargaban con un peso que me oprimió el corazón. Mi hija, dijo, con los ojos llenos del dolor de una madre. Su muerte no fue casualidad. Se la llevaron también, formaban parte del mismo plan para silenciarnos. Su voz se quebró, el dolor de perder a su hija era más profundo que los látigos de los demonios. Querían borrarnos, mantener sus secretos a salvo. Se inclinó hacia adelante, las cadenas resonando al quemarse en su piel, sin apartar la mirada de la mía. Tienes que advertirles, Emma, suplicó. Cuéntale al mundo lo que hace esta industria, cómo roba almas. No dejes que otros caigan como yo. Los demonios rieron con más fuerza, sus látigos golpeaban con más fuerza. Pero la determinación de Whitney persistió, sus palabras, un faro en este pozo de desesperación. Asentí, con lágrimas corriendo por mi rostro y la garganta apretada por la emoción. Quise prometerle que llevaría su verdad, pero no me salían las palabras. Los demonios se volvieron más feroces, sus púas se hundían más, su risa ahogaba su voz. Sin embargo, Whitney seguía hablando, con una fuerza que se negaba a apagarse. Dile a mi madre, dijo, con una voz apenas por encima de un susurro. Ahora dile que críe a mi nieta en Cristo, que use lo que dejé para la obra de Dios. Es mi única esperanza ahora. Su cuerpo se desplomó, el peso del castigo la derribó, pero sus ojos permanecieron fijos en los míos, ardiendo con una desesperada necesidad de redención. Sentí sus palabras grabarse en mi corazón, una promesa que no podía ignorar. Las llamas a su alrededor crecieron, un muro de fuego que parecía alimentarse de su dolor. Sus gritos se mezclaban con la risa de los demonios, un sonido que me atormentaba, resonando en mi mente como una advertencia. Quise extender la mano para salvarla, pero era impotente, un mero testigo de su sufrimiento. Mi ídolo, mi heroína, estaba atrapada, y no podía cambiar su destino. La habitación parecía cerrarse, el calor y el ruido abrumadores. Pero la fuerza de Whitney me mantuvo firme. Su dolor era una lección, un espejo que reflejaba mis propios errores. Había perseguido su fama, su gloria, pensando que llenaría el vacío que sentía. Pero solo me había acercado a este fuego. Odiaba lo ciega que había sido, como la había puesto por encima del Dios que podría habernos salvado a ambas. Pensé en mi propia vida, las horas que pasé imitando la apariencia de Whitney. Sus canciones sonando una y otra vez, su rostro en mis paredes. Había construido un altar para ella en mi corazón, ignorando la voz silenciosa que me llamaba a algo más grande. Ahora, al verla aquí, vi la verdad, la fama era una mentira, una trampa brillante que me llevaba al dolor. Mi amor por ella había sido una cadena que me ataba a la misma oscuridad que ahora la retenía. La crueldad de los demonios se intensificó, sus látigos y púas, un ataque implacable. Los gritos de Whitney se debilitaron, su cuerpo temblaba bajo el peso de su tormento. Pero su mensaje me quedó grabado. No dejes que este mundo te engañe, había dicho, y su voz resonó en mi mente. No es lo que parece. Sabía que tenía que liberarme, rechazar las mentiras en las que había creído durante tanto tiempo. Al girarme para irme, las llamas rugieron con más fuerza, proyectando sombras que danzaban como espíritus burlones. El último grito de Whitney resonó, una súplica de salvación que nunca llegaría, un sonido que me desgarró el alma. La risa de los demonios me siguió, un recordatorio de la justicia inquebrantable del infierno. Llevé su historia, su dolor, su advertencia,
sabiendo que nunca podría olvidar esta verdad. Me alejé tambaleándome, con el peso de las palabras de Whitney sobre mi pecho. Su sufrimiento era una llamada a la acción, una exigencia de compartir la verdad por la que había pagado con su vida. Al apagarse el llanto de Whitney, una suave luz me envolvió, elevándome de la habitación en llamas donde las llamas me habían quemado la piel. Mi cuerpo dolorido ascendió por un túnel brillante. El calor y el hedor del infierno fueron reemplazados por una brisa fresca y refrescante. El dolor que me atenazaba el corazón se disolvió, dejando un pedazo tan profundo que sentí que renacía. No podía creer que tanta bondad pudiera alcanzarme en ese lugar terrible. La luz me guió hacia un estrecho sendero pavimentado con piedras relucientes, que conducía a una puerta radiante que resplandecía con vibrantes colores, azules, dorados y morados de una belleza indescriptible. El aire olía a flores de primavera, y un suave susurro de calma apaciguó mi alma temblorosa. Mi corazón, antes abatido por el miedo, se sintió ligero. La belleza de la puerta borró los horrores del infierno. Me quedé atónito, preguntándome por qué estaba allí. El caos del inframundo era ahora un recuerdo lejano. Este lugar parecía un santuario, un atisbo de algo sagrado. Me sentía indigno, un pecador salvado del fuego, pero la luz me impulsaba a seguir adelante. Era como si me hubieran dado una segunda oportunidad. Los ángeles se acercaron, sus alas brillaban como estrellas, sus movimientos eran suaves y gráciles. Sus rostros eran serenos, sus ojos llenos de una bondad que superaba mi culpa, su tacto cálido como la luz del sol matutino. Al rodearme, mi cuerpo quemado se transformó en una forma clara y luminosa, como un cristal lleno de luz. Me quedé mirando, asombrado, con el alma limpia y plena. La mirada de los ángeles me reconfortó el corazón, hablando sin palabras, guiándome hacia la puerta. Cada paso era más fácil, el sendero dorado se suavizaba bajo mis pies. Este refugio era lo opuesto al tormento del infierno, un hogar seguro donde el miedo no podía llegar. Me sentí como un tonto al dudar siempre de la existencia de un lugar así. Al abrirse la puerta, una luz brillante me inundó, purificando mi alma. El aire era fresco, lleno de una alegre melodía. A diferencia de los gritos que había dejado atrás, mi corazón latía con fuerza, abrumado por la belleza, ansioso por descubrir el propósito de este rescate. Sentí que había un plan, una verdad que debía encontrar. Los ángeles se movían con un propósito, su presencia era un escudo contra la oscuridad de la que había escapado. Me sentía pequeño, pero su toque me mostró que formaba parte de algo más grande. La luz de la puerta prometía redención, un camino que anhelaba seguir. Recé para poder aceptar esta misericordia a pesar de mi pasado. El camino me condujo a una ciudad dorada, cuyos altos edificios brillaban bajo un cielo radiante. El silencio de los ángeles me impulsó a confiar en el designio de Dios, a dejar atrás mis viejas dudas. Ya no era la mujer que se burlaba del cielo, sino alguien transformada por su verdad. No podía imaginarme volver a mis viejas costumbres. Cada paso era como dejar atrás mis pecados. Los ídolos que había ahuyentado se desvanecieron. Los ángeles me recordaron la misericordia de Dios, un don que ahora anhelaba. Las agujas doradas de la ciudad me llenaron de calidez, prometiendo salvación. Me preguntaba qué papel debía desempeñar en este lugar sagrado. El aire se volvió más dulce, la luz más brillante, acogiéndome en su abrazo. Un nuevo propósito se despertó en mi alma, tenue pero real. El toque de los ángeles me guió, su amor me recordó que no estaba sola. Me sentí elegida para este viaje, lista para descubrir su significado. La ciudad resplandecía con una alegría serena, su belleza era testimonio de un amor incomprensible. Pensé en mis errores del pasado, en lo lejos que me había desviado. Sin embargo, aquí estaba, con un nuevo comienzo. Los ángeles me guiaron hacia adelante, su luz, un faro de esperanza. Ya no estaba atado a mi pasado, sino libre para recorrer este camino de gracia.
El resplandor de la ciudad me llenó de valor. La presencia de los ángeles era una promesa del plan de Dios. Mi corazón rebosaba de gratitud, listo para abrazar mi propósito. El camino por delante era claro, su promesa de redención un regalo que atesoraría para siempre. Estaba listo para adentrarme en lo que me esperaba más allá. Los ángeles me guiaron a las profundidades de la ciudad dorada del cielo, donde las calles centelleaban como rayos de luz bajo un cielo resplandeciente de santidad. Altas mansiones se alzaban a lo largo de los senderos, con sus paredes talladas con patrones que parecían moverse, pero algunas estaban oscuras, con las ventanas vacías. Las suaves voces de los ángeles explicaron, estas casas eran para creyentes que se extraviaron, con la fe robada por las promesas vacías del mundo. Un olor fuerte y decadente me ardía en los pulmones con cada respiración. Mi pasado pasó ante mí, cada momento de negación, ahora despierto, arrastrándome hacia lo más profundo. Nadie me había preparado para esta realidad. La puerta se acercaba, sus bordes brillaban con un fuego sobrenatural. Los gritos se hicieron más fuertes, una cacofonía de tormento. Una fuerza invisible me empujó hacia adelante, mis pies rasparon contra las piedras irregulares, dejando un rastro de sangre. El infierno no era un cuento, era mi nueva existencia, una consecuencia de la que no podía escapar. El camino se extendía interminable, surcado de innumerables sombras, con rostros vacíos, ojos hundidos, moviéndose en silencio. El olor se intensificó, una mezcla de carne carbonizada, azufre y algo empalagoso que me obstruía la garganta. Cada paso resonaba como un martillo, un juicio del que no podía escapar. Mis decisiones, mi orgullo, mi rechazo a la fe habían forjado este camino hacia la condenación. Recordé las oraciones de mi madre, sus tiernas súplicas para que buscara a Dios, ignoradas en mi juventud. El aire se densificó, el calor ascendía en oleadas, el sudor se mezclaba con el hedor. Las sombras se arrastraban a mi lado, sus gemidos se mezclaban con lamentos lejanos, un recordatorio de la culpa compartida. Seguí caminando. El resplandor de la puerta se intensificó, el miedo se apoderó de mi alma. Al acercarme, el suelo tembló, las grietas se abrieron y liberaron columnas de vapor acre. Los gritos se hicieron más agudos, voces que suplicaban clemencia que nunca llegó. Mi corazón latía con fuerza, la realidad de mi destino se asentó, pesada e inquebrantable. Esto no era un sueño, cada momento era real, una verdad que había negado durante demasiado tiempo. El camino serpenteaba, descendiendo hacia una caverna. El aire se volvía más caluroso, el hedor más opresivo. Vi a otros, jóvenes y viejos, con el rostro marcado por el arrepentimiento, pasos lentos y doloridos. Las fauces de la puerta palpitaban, hambrientas, acercándonos. Mi vida de negación me había traído hasta aquí, y ya no podía volver atrás. Las piedras debajo se hicieron más afiladas, cortando más profundamente, la sangre se acumulaba en mis huellas. El dolor era un recordatorio constante. El aire estaba vivo, cargado de desesperación, susurrando acusaciones de mis pecados. Quería gritar, negar este lugar, pero la verdad era innegable. El infierno era mi realidad, y yo era su prisionero. A medida que avanzaba, la oscuridad se espesaba, una fuerza viva que se alimentaba de mi miedo. Los gritos se convirtieron en un lamento implacable que resonaba en muros invisibles. Cada sonido me apuñalaba el alma. El fuego de la puerta proyectaba sombras grotescas, danzando y burlándose de mi llegada. Estaba solo, pero rodeado, atrapado en una pesadilla de mi propia creación. Castigado por mis pecados. En el infierno, mis pecados se convirtieron en cadenas, cada uno era un peso ardiente que me arrastraba al tormento. Mi orgullo, mi rechazo a Dios, mis noches perdidas en juergas de borrachos, todo alimentaba el castigo que enfrentaba. Demonios emergieron de las sombras, con la piel carbonizada, los ojos brillando como brasas fundidas, garras afiladas como cuchillos. Su risa era un sonido áspero y chirriante que vibraba en el aire, burlándose de mi existencia.
protesté, insistiendo en que no existía ningún Dios que me juzgara. Los demonios se detuvieron, entrecerrando los ojos, y luego estallaron en una risa cruel, deleitándose con mi negación. Consideraron mi incredulidad su triunfo, un alma lista para el tormento. Su alegría era un veneno que se filtraba en mí, amplificando mi miedo. Me guiaron a través de un páramo abrasador, con el suelo ardiendo con brasas, cada paso una llamarada de dolor. Nos acercamos a una imponente estructura, un grotesco castillo de piedra negra, con paredes resbaladizas por el alquitrán que rezumaba sangre seca. El aire estaba cargado de azufre y una falsa dulzura ocultaba la podredumbre subyacente. Dentro, ofrecían un festín, mesas repletas de comida reluciente, prometiendo el placer que ansiaba. Alargué la mano para coger una copa, cuya superficie relucía, pero mi mano se retorció, la piel se oscureció y mis dedos se estiraron como garras. Un charco de líquido oscuro reflejó mi rostro, ahora grotesco, con los ojos hundidos como los demonios que me rodeaban. El terror me atrapó. Me di cuenta de que me estaba transformando, deslizándome hacia algo monstruoso. El festín era un engaño, un señuelo para atarme allí para siempre. Huí. Me pesaban las piernas, el suelo me quemaba los pies. Cada paso me sacudía la agonía. Los pasillos del castillo se retorcían sin cesar, las paredes latían como carne viva. El aire se espesaba con la desesperación. Los demonios me perseguían, su risa resonando, una burla implacable que ahogaba mis pensamientos. Corrí, pero los senderos se enroscaban, atrapándome en un laberinto de fuego y sombra. Me dolía el cuerpo, la transformación continuaba, la piel se endurecía, la respiración se entrecortaba. El hedor a azufre y descomposición me ahogaba, un sabor amargo impregnaba mi lengua. Tropecé, sangre y ceniza se mezclaron a mi paso. No había escapatoria. El infierno era inflexible, mi destino estaba sellado por mis propias decisiones. En un momento de desesperación, recordé un nombre que jamás había pronunciado. Grité Jesús, 3 veces, mi voz era un rugido que resonó en el vacío cavernoso. Una luz cegadora atravesó la oscuridad, pura y radiante, cortando la neblina como una cuchilla. Me envolvió, deteniendo mi transformación, devolviéndome mi forma humana. Un milagro en medio del horror. Los demonios chillaron, encogiéndose y retirándose del poder de la luz. El suelo aún ardía, el aire estaba cargado de podredumbre, pero la luz era un escudo, una promesa de salvación. Mi corazón latía con fuerza, el nombre de Jesús se convirtió en un salvavidas que nunca supe que tenía. Solo su poder había detenido a los demonios, una verdad que ya no podía negar. La luz persistió, su calidez contrastaba marcadamente con el calor abrasador que me rodeaba. Los gritos de otros continuaban, un lamento distante, pero la luz me mantenía firme y segura. Me quedé de pie, con el cuerpo entero, la transformación deshecha. Sin embargo, el peso de mis pecados persistía. Este momento fue un punto de inflexión, un atisbo de esperanza en un lugar de desesperación. Al desvanecerse la luz, la risa de los demonios regresó, más débil pero persistente, un recordatorio de su reclamo. El aire se volvió denso de nuevo, el hedor regresó. Pero el recuerdo de esa luz ardía en mi mente. Había invocado a Jesús, y él había respondido, incluso allí. El camino a seguir no estaba claro, pero su nombre era mi ancla, una verdad a la que me aferraba. Encuentro con Jesús en el infierno. La luz radiante se intensificó, atravesando la oscuridad opresiva como una espada forjada en fuego divino. Su brillo aniquiló las sombras del infierno. Una figura emergió, vestida con una túnica blanca que resplandecía con una pureza sobrenatural, intacta por las llamas y el caos circundantes. Su rostro resplandecía con un amor tan profundo que me conmovió profundamente. Su autoridad irradiaba como un rayo de paz en medio del tormento. Supe al instante que era Jesucristo, el Salvador que había negado toda mi vida. Me miró fijamente,
con ojos penetrantes y compasivos, viendo cada rincón de mi corazón. Ion, mi hijo perdido, ahora estás a salvo, dijo. Extendió su mano. Mi cuerpo retorcido y ardiente empezó a sanar, la piel carbonizada recuperó su estado natural, el dolor abrasador se desvaneció como cera bajo una llama suave. Su tacto era cálido, un bálsamo calmante que contrarrestaba la agonía ardiente, trayendo una paz que contrastaba marcadamente con los horrores que me rodeaban. Los demonios, antes audaces, se encogieron, su risa burlona se silenció al encogerse sus grotescas formas ante su presencia. Pregunté, con la voz temblorosa de asombro, si él era realmente real o un sueño nacido de la desesperación. ¿Por qué descendería el Señor de todo a este lugar miserable?, me pregunté. Jesús respondió, no vine a sufrir, sino a proclamar la victoria. He vencido al pecado y a la muerte, y predico la verdad a los espíritus aquí encarcelados, declarando mi triunfo sobre todo mal. Señaló a las almas atormentadas cercanas, sus cuerpos retorciéndose en llamas, gritos que resonaban en la penumbra cavernosa, un coro implacable de angustia llenando el aire sulfuroso. Eligieron este camino rechazando mi luz, dijo con voz firme pero cargada de dolor, cada palabra cargaba con el peso de la verdad eterna. El suelo bajo nuestros pies ardía, las brasas brillaban al rojo vivo, el hedor a carne quemada se aferraba a mis sentidos. Sin embargo, su presencia era un oasis, intacto por el caos del infierno. Sus palabras transformaron mi comprensión, revelando las consecuencias de mi negación pasada y la realidad de este lugar. Jesús describió su misión con más detalle, su descenso después de la cruz para declarar la victoria sobre las fuerzas del mal que habían esclavizado a la humanidad durante tanto tiempo. Las llamas rugían con más fuerza, los gritos de los condenados eran un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Pero él permaneció inquebrantable, con su túnica radiante, desafiando la inmundicia que nos rodeaba. Su autoridad hacía temblar el aire, su amor era más poderoso que el fuego que consumía este reino. Me quedé asombrado, mi mente lidiando con la magnitud de su presencia en un lugar tan desamparado. El aire se densificó, el hedor era abrumador. Sin embargo, su luz ahuyentó la desesperación, un escudo contra la desesperanza que amenazaba con engullirme. Vi almas encadenadas a rocas incandescentes, rostros contorsionados por una agonía eterna, sus gritos, testimonio de haber rechazado su gracia. La presencia de Jesús era mi única esperanza, un salvavidas en un mundo carente de misericordia. Mientras hablaba, los demonios se refugiaban en las sombras, sus formas se desvanecían. Su poder se hacía añicos ante su voz. La tierra temblaba, el calor me abrasaba los pies. Pero sus palabras me guiaron a través del caos, un faro de claridad en medio de la confusión. Me sentí indigno, un pecador ante tanta santidad. Sin embargo, su mirada no me juzgaba, solo me invitaba a comprender su propósito. Su misión era inconfundible, proclamar la victoria, demostrar que el infierno no lo dominaba, ofrecer esperanza incluso en la oscuridad más profunda. Las llamas rugían, las sombras danzaban grotescamente, los gritos llenaban el aire de una tristeza implacable. El manto de Jesús latía con vida, un marcado contraste con la muerte y la decadencia que nos rodeaban. Su resplandor simbolizaba la pureza eterna. Vi más almas, cuerpos contorsionados por el tormento, su sufrimiento era una advertencia para quienes se alejaban de él. Sus palabras resonaron en mi mente, un llamado a aceptar la salvación que él ofrecía, incluso aquí en el corazón del infierno, una verdad que cambiaría mi alma para siempre. Jesús se volvió hacia mí, con voz firme, atravesando el caos para revelarme verdades que nunca había buscado. Habló de la Biblia, un libro que yo había descartado como folclore, revelando su sabiduría sobre este lugar de tormento. Explicó 4 términos que definen el infierno, cada uno clave para comprender mi destino. Seol, comenzó, el reino del Antiguo Testamento donde todas las almas, justas o malvadas, esperaban mi venida. Un lugar sombrío, de silencio y separación. Vislumbré sombras moviéndose a lo lejos, con rostros inexpresivos, en eterna espera.
El Hades, su equivalente en el Nuevo Testamento, retiene a los injustos hasta el día del juicio final. Una prisión temporal para quienes me rechazan. El suelo ardía bajo mis pies, las brasas abrasaban, los gritos resonaban, pintando una vívida imagen de sus palabras. Gehenna, continuó, el fuego del castigo eterno, llamado así por un valle cerca de Jerusalén donde ardía basura sin cesar, símbolo del juicio divino. Marcos 9:43. Las llamas saltaron más alto, su rugido hizo eco de sus palabras, el calor quemó mi piel, un reflejo tangible del castigo descrito. El lago de fuego, dijo, es el destino final de Satanás, sus ángeles y aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 8:15. La tierra tembló, el aire se llenó de desesperación, su verdad inquebrantable. Una advertencia de consecuencias decisivas por alejarse de él. Vi a un hombre, con el cuerpo quemado, obligado a caminar sobre brasas por su avaricia, gritos que perforaban el aire como cuchillas. Demonios lo apuñalaban con lanzas de fuego, con risas provocativas. Una vívida ilustración de las consecuencias del pecado. A una mujer encadenada le quemaron la lengua por difundir mentiras. Sus gritos se fundieron con una neblina sulfurosa, un tormento sin fin. Las manos de un ladrón se derritieron, se recompusieron solo para volver a derretirse, dolor eterno. Cada escena, un testimonio de la justicia divina, a la medida de cada crimen. Su mayor pecado, explicó Jesús, fue negarse a arrepentirse. Rechazar su oferta de salvación y sellar su destino con sus propias decisiones. Él no podía salvar a quienes se apartaban de él, su sufrimiento era consecuencia directa de sus decisiones. Las llamas rugieron con más fuerza, el aire se llenó de desesperación. Sus palabras me oprimieron el alma, el tormento reflejaba mi negación pasada, una cruda advertencia de lo que podría haber sido mi destino eterno. El aire se volvió más cálido, el hedor, más opresivo, un sofocante recordatorio de la realidad del infierno. Pero la voz de Jesús permaneció firme, una guía a través del horror. Vi más almas, cuerpos retorcidos en agonía, gritos de arrepentimiento en coro, perdidos para siempre por la gracia que él ofreció. La tierra ardía sin cesar, un calor inextinguible. Pero su enseñanza era clara. Enraizado en la verdad de las Escrituras, el infierno era real, sus términos estaban definidos por la palabra de Dios, su existencia era innegable. Un lugar que ya no podía ignorar. Mientras hablaba, las burlas de los demonios se desvanecían. Su presencia disminuía ante su abrumadora autoridad. Las llamas seguían ardiendo, los gritos llenaban el aire, pero sus palabras trajeron claridad, un marco para comprender este reino de juicio. Vi el peso de sus decisiones, las consecuencias de vivir lejos de Dios. Cada alma era una lección sobre el precio del rechazo. Su enseñanza era un llamado a reconocer la realidad del infierno, a recurrir a él antes de que fuera demasiado tarde. Una verdad que brillaba con más fuerza que el fuego que me rodeaba. Jesús continuó, con su voz clara e inquebrantable, atravesando el rugido caótico de las llamas del infierno para abordar las mentiras a las que me había aferrado. En vida. Muchos creen que Satanás gobierna este lugar, dijo, señalando a los demonios encadenados, cuerpos carbonizados, retorciéndose en agonía, con su otrora temible poder destrozado. Está prisionero aquí, castigado junto con quienes lo siguieron. No es un rey, sino un cautivo bajo la justicia de Dios. El aire estaba cargado de azufre, el hedor a podredumbre era tan abrumador que me cubría la garganta. Su verdad contrastaba marcadamente con los mitos que antes había aceptado sin cuestionar. En mis días en Chicago, me imaginaba a Satanás como un señor oscuro que presidía un reino de fuego. Una idea alimentada por películas y charlas informales de cantina. Las palabras de Jesús desmantelaron esta fantasía, revelando el verdadero estado de Satanás. Un enemigo derrotado, con sus ojos rojos apagados por el tormento. El suelo ardía bajo mis pies, brasas ardientes como brasas. Cada paso me quemaba los pies, recordándome la realidad que él revelaba. Sus enseñanzas expusieron el engaño que había abrazado. Una mentira que me había mantenido ciego a la verdad del juicio divino.
Otros piensan que el infierno es un lugar de jolgorio, un reino de placer para los malvados, dijo. Citando la escritura, lloro y crujir de dientes, Mateo 8 y 12. Los gritos a nuestro alrededor confirmaron sus palabras. Un lamento incesante de angustia que resonaba en muros invisibles, el suelo abrasando las almas con cada movimiento. Una vez me burlé del infierno como una fiesta para rebeldes, un lugar donde los injustos prosperaban. Pero el tormento que presencié destrozó esta cruel ilusión. Cada grito, cada llama, daba testimonio del sufrimiento que definía este lugar, una realidad muy alejada de mis descuidadas suposiciones. El aire se volvió más denso, el calor me apretaba la piel. Pero la voz de Jesús permaneció firme, un faro en el caos. Vi almas retorciéndose a lo lejos, rostros contorsionados por la desesperación, su sufrimiento, testimonio de la verdad que decía. La idea del infierno como refugio para los malvados era una mentira que me había adormecido, un engaño que ahora se consumía por las llamas que me rodeaban. El purgatorio es un mito, declaró con tono firme, arraigado en las escrituras. El juicio sigue a la muerte, sin un estado intermedio para la redención, Hebreos 9 y 27, explicó, disipando la idea de una segunda oportunidad. Allí no existía tal alivio, solo fuego y desesperación, un aire cargado de azufre y descomposición, que echaba por tierra cualquier vaga esperanza de clemencia en el más allá. Jesús aclaró que nos esperaba un día del juicio final, cuando todos enfrentarían su destino eterno. Apocalipsis 20, 11-15, una verdad que pesaba con fuerza en la atmósfera sofocante. Recordé las amables advertencias de mi madre sobre el juicio, palabras que había descartado por anticuadas, creyendo en vagas ideas del purgatorio o la misericordia final. Las llamas crecieron aún más, en sintonía con sus palabras, y el calor me abrasaba la piel como para subrayar la irrevocabilidad de su enseñanza. La noción del infierno inmediato también era falsa, explicó, mientras las almas esperaban el juicio final, una realidad aleccionadora que desvaneció mis ilusiones. El infierno no era una parada temporal, sino una consecuencia, una verdad que ya no podía ignorar. Algunos creían que las almas eran destruidas, no castigadas eternamente. Una mentira reconfortante para evitar el peso del juicio. Jesús corrigió esto, afirmando el tormento eterno para los injustos, un castigo que perdura sin fin, inflexible en su justicia divina. Las llamas rugieron con más fuerza, su luz proyectaba sombras grotescas, el hedor a carne quemada se aferraba a mis sentidos. Su enseñanza exigía atención, vi almas sufriendo cerca, sus llantos un testimonio de sus palabras. Su destino una advertencia sobre las consecuencias de rechazar la gracia de Dios. El aire se volvió más denso, el calor más opresivo, un asalto implacable al cuerpo y la mente. Pero la presencia de Jesús era un escudo, una luz en la oscuridad. La risa de los demonios, antes áspera, ahora se desvanecía en gemidos, su poder quebrantado por su radiante autoridad. Sus burlas no eran rival para la verdad que él proclamaba. Vi la realidad del infierno, su naturaleza muy distinta a los mitos en los que había creído, un lugar de justicia divina, donde las decisiones tenían un peso eterno. Sus palabras fueron un llamado a la claridad, un rechazo a las mentiras que me habían llevado por mal camino. Mientras hablaba, el suelo tembló, las grietas se abrieron, liberando columnas de vapor acre, y los gritos se intensificaron en un coro de arrepentimiento. Reflexioné sobre mi vida, como me había burlado de la idea del infierno, descartándola como una táctica de miedo. Sin embargo, allí estaba, rodeado de su innegable verdad. La enseñanza de Jesús fue un salvavidas, una oportunidad para ver con claridad, para abrazar la salvación que ofrecía. Incluso en este lugar de tormento, su presencia transformó la atmósfera, su luz alejó la desesperación que amenazaba con consumirme. Las llamas seguían ardiendo, su calor implacable, pero la voz de Jesús se alzaba por encima del caos, una guía firme a través del horror. Vi más almas, cuerpos contorsionados, sufriendo, reflejando las mentiras que habían elegido. Sus palabras eran un llamado a rechazar los engaños que condujeron a este abismo,
a elegir la verdad de su salvación, una verdad que podría salvar a otros si la llevaba adelante. El infierno era real, su justicia implacable, pero su gracia era una esperanza que brillaba con más fuerza, una promesa que no podía rechazar. Lo que hizo Jesús en el infierno. Mientras Jesús permanecía ante mí, su figura radiante resplandecía con una luz divina que atravesaba las sofocantes sombras del infierno. No se inmutó ante las llamas que danzaban a nuestro alrededor, su presencia, intacta ante la inmundicia y el tormento de aquel lugar. Con voz firme y llena de propósito, comenzó a revelarme el motivo de su visita. Prediqué a los espíritus encarcelados, dijo, con la mirada puesta más allá del presente, en el pasado remoto. Estas eran las almas que se habían revelado en los días de Noé, mucho antes de mi tiempo, pero que aún esperaban la declaración de su victoria. Sus palabras resonaron con autoridad, no como una oferta de salvación a los condenados, sino como una proclamación real de que el mal había sido vencido. El aire ardía con azufre y ceniza, pero su voz lo atravesaba como la luz a través de una espesa niebla. Sentí temblar la tierra bajo mis pies mientras hablaba, no por miedo, sino por el peso de la verdad que se revelaba. Los espíritus del infierno no tenían defensa contra su mensaje. Explicó que, mediante su muerte y resurrección, había vencido tanto al pecado como a la muerte. Ahora poseía las llaves de la muerte y el Hades, llaves ganadas con la sangre que derramó y la tumba que conquistó. Su triunfo no se limitó al cielo. Incluso aquí, en este lugar de dolor, su reinado era absoluto. Los demonios que una vez parecieron tan poderosos ahora se encogían en silencio, con su ardiente orgullo destrozado ante la presencia del Rey. Temblaban como hojas en una tormenta mientras él se mantenía firme e intrépido. La tierra ardiente parecía encogerse bajo sus pies, abrumada por su majestuosidad. Me quedé paralizado, abrumado por la gravedad de lo que presenciaba. Cada palabra de Jesús consumía mi ignorancia, reemplazándola con comprensión. Su misión en este reino no consistía en sufrir, sino en declarar de una vez por todas que la maldición había sido deshecha. Antes de su crucifixión, las puertas del cielo estaban cerradas por el pecado de la humanidad. Incluso los justos esperaban en el Seol, privados de la entrada a la plenitud de la presencia de Dios. Pero con su sacrificio, Jesús derribó ese muro y condujo a los fieles a la vida eterna. Cumplió la profecía de que descendería y ascendería, proclamando la victoria no solo para los vivos, sino también para los muertos que habían esperado con fe. Su túnica resplandecía con una pureza intacta ante la inmundicia que nos rodeaba. Incluso las llamas parecían alejarse de su santa presencia. A lo lejos, los gritos de los condenados aún resonaban, un recordatorio de que este lugar seguía siendo real para quienes lo rechazaron. Sin embargo, su luz forjó un espacio de paz, un santuario de verdad en medio del tormento. Su victoria fue como un estandarte en alto, indicando a cada alma que la guerra estaba ganada. El hedor a carne quemada y descomposición impregnaba el aire, pero no podía ahogar la fragancia de su presencia. Irradiaba el aroma del cielo, dulce y puro, un bálsamo que apaciguaba mi angustia. El contraste entre su belleza y la fealdad del infierno era más que visual. Era espiritual. El infierno no lo había atraído hasta aquí derrotado. Vino por voluntad propia, no como víctima, sino como el Señor resucitado, declarando juicio y revelando gracia. Su descenso fue la culminación de su misión, prueba de que ningún rincón de la existencia quedó intacto bajo su influencia. Las llamas se intensificaron, oscureciéndose, pero él permaneció inmóvil, imperturbable ante la furia que nos rodeaba. Sus ojos cargaban con el peso de la eternidad, llenos de dolor por los perdidos y esperanza por los redimidos. Sus palabras no vacilaron, en ellas, escuché el eco de siglos pasados y venideros. Me dijo que las puertas del infierno jamás tuvieron oportunidad contra él. Con una sola palabra, silenció siglos de oscuridad. El diablo y sus fuerzas no eran gobernantes de este reino, sino cautivos bajo la autoridad divina. Vi cómo los ángeles caídos se encogían ante él, con sus cadenas rojas como el fuego del juicio.
No tenían palabras, ni defensa, ni escondite ante aquel que había venido a declarar su fin. Su presencia no era una visita, sino un veredicto. El suelo se quebró bajo nuestros pies, liberando columnas de humo verde y ceniza amarga, pero su voz permaneció firme. No solo me habló a mí, sino a todo espíritu, vivo o muerto, proclamando que su sangre había abierto un camino de regreso al Padre. Ninguna fuerza en el cielo ni en el infierno podría jamás revertir lo que había hecho. Mi corazón se sintió abrumado por el peso de su verdad. Su amor se derramó incluso aquí, convirtiéndose en un fuego que eclipsó todas las llamas del infierno. No ofreció compasión, sino soberanía, una victoria ganada mediante el sufrimiento y asegurada por la resurrección. Aunque aún me ardían los pies y me impregnaba el olor a podredumbre, ya no tenía miedo. Su triunfo me había dado claridad y coraje. Ahora sabía que el infierno no era el fin de la historia para quienes invocaban su nombre. Con su movimiento, las sombras huían, refugiándose en grietas y rincones donde su luz aún no había llegado. Pero incluso allí, su presencia persistía, la promesa de que la oscuridad no triunfaría. Su misión había encendido un fuego en mi alma, uno que llevaría de vuelta al mundo de arriba. Lo que hizo en el infierno no fue solo un momento histórico. Fue una declaración viviente de que la muerte no tiene victoria y el pecado no tiene poder sobre quienes le pertenecen. Había visto su gloria en el lugar más bajo imaginable. Y ahora entendía lo que realmente significaba ser salvo. Jesús me dijo que su descenso al infierno no fue un momento de pérdida, sino una declaración de victoria absoluta. Su voz era serena pero imponente, atravesando las llamas y los gritos con la autoridad de la verdad eterna. No vino en debilidad, sino en gloria, proclamando triunfo sobre todo poder de la oscuridad y la muerte. Él había roto las antiguas cadenas que mantenían cautiva a la humanidad, abriendo las puertas de la eternidad para quienes eligen creer. Su presencia no fue solo una visita, sino un anuncio real de que la maldición del pecado había sido derrotada. En ese infierno de dolor, sus palabras se convirtieron en una llama brillante que ninguna sombra podía apagar. Las llamas a nuestro alrededor rugían con furia, pero retrocedían mientras él hablaba, como si la creación misma reconociera a su verdadero rey. La oscuridad temblaba ante la luz que no conocía el miedo. Aunque el infierno ardía, sus palabras eran portadoras de vida, una esperanza que no se veía afectada ni por el tormento más feroz. Cada movimiento que hacía estaba lleno de propósito, cada mirada liberaba oleadas de paz en un lugar dominado por el terror. No tenía miedo, no lo agobiaban las llamas ni los gritos, sino que se erguía como la encarnación de la misericordia y el juicio. El infierno no podía opacar su pureza ni alterar su amor. Vi a los demonios retroceder, sus cuerpos retorcidos temblando de miedo, incapaces de resistir el peso de su gloria. Cesó su risa, se desvaneció su autoridad, e incluso el fuego pareció alejarse de él. El olor a podredumbre y ceniza perdió su agudeza allí donde se alzaba su presencia. Jesús no fue solo un visitante del infierno, sino el Señor sobre él, demostrando que incluso en las profundidades, Él reina supremo. Su amor era más fuerte que los gritos, más poderoso que el tormento y más perdurable que la desesperación. En ese momento comprendí que su misericordia podía llegar incluso aquí. Me mostró un camino que salía de la oscuridad hacia la luz, y supe que no era solo para mí, sino para todos los que invocaran su nombre. Ese camino era angosto, forjado con sacrificio, pero resplandecía con la promesa de redención. Cada paso susurraba gracia, una oportunidad de ser libre. Esta verdad no estaba reservada para los santos ni los justos, sino que se extendía a toda alma dispuesta a arrepentirse. Su mensaje no estaba limitado por el fuego ni el tiempo, e incluso los condenados podían sentir el poder de su voz. La salvación estaba más cerca de lo que jamás había creído, más cerca que mi propia respiración. El aire seguía cargado de tristeza, pero sus palabras empezaron a disipar la niebla de mi alma. Sentí una profunda conmoción, un deseo de volver a vivir, de contarles a otros sobre este amor que me había rescatado.
Mi antiguo yo había estado ciego, pero ahora mis ojos ardían con un propósito. El dolor bajo mis pies no desapareció, pero perdió su poder porque ahora tenía un propósito. Su misión no era solo salvarme, sino enviarme, usarme como testigo de lo que había hecho. Sabía que nunca podría volver a vivir igual. El calor arreciaba, las llamas se elevaban, pero su verdad era un refugio que ningún fuego podía tocar. Lo vi hablar con una confianza que hizo que los demonios se retiraran al silencio. Su túnica estaba intacta por el hollín, brillando con el resplandor de la santidad eterna. No lo conmovió el horror que nos rodeaba, pues su autoridad gobernaba incluso este lugar. Vi que su misión no había terminado en la cruz, sino que continuaba en las profundidades para proclamar su dominio. El infierno no tenía respuesta a su presencia, ningún arma que pudiera detenerlo. Cada grito a nuestro alrededor resonaba con el precio de la rebelión, pero su voz transmitía la oferta de retorno. No suplicaba, declaraba. Sus palabras eran a la vez invitación y advertencia, llenas de amor pero arraigadas en una verdad inquebrantable. Miré a mi alrededor y vi almas retorcidas de dolor, sus decisiones grabadas en cada cicatriz y llanto. Habían elegido este lugar, y aún así, incluso ahora, su luz los alcanzaba. No se regodeaba, sino que lamentaba. Las llamas seguían ardiendo, pero no me consumían porque él me había cubierto. Sus ojos estaban fijos en los míos, y supe que aún no había terminado conmigo. Lo que había visto sería el mensaje que traería al mundo. Demonios se dispersaron como cenizas al viento, sus formas, antes orgullosas, reducidas a gemidos. Los fuegos que una vez parecieron eternos ahora se sentían más pequeños junto a su infinita presencia. No era solo una testigo, era un alma renacida en la presencia de la verdad. Su luz se convirtió en mi camino, su voz en mi brújula, su misión en mi nueva vida. Me ofreció una verdad que podría llevar para siempre, una que ninguna sombra podría silenciar. Esta victoria no fue solo un momento. Fue una verdad eterna. Jesús me miró, con sus ojos penetrantes de divina claridad, y dijo, vuelve y fortalece tu fe. Si no cambiaba, este pozo ardiente sería mi destino eterno. Una advertencia que resonó en lo profundo de mi alma, instándome a atender su llamado. Las llamas rugían con furia, el aire impregnado del acre hedor a azufre. Pero su orden era clara, una misión que no podía ignorar. Había recibido una segunda oportunidad, un llamado a vivir para él, a llevar su verdad a un mundo que necesitaba desesperadamente la salvación. Desperté en mi coche, aplastado contra un árbol nudoso, tambaleándome precariamente sobre un oscuro barranco. El frío aire de la noche me rozaba la piel magullada. El miedo me invadió, pero me quedé quieto, sabiendo que un movimiento en falso podría precipitarme hacia la muerte. El recuerdo del tormento del infierno estaba vívido en mi mente. Tomé mi teléfono, con las manos temblorosas, y pedí ayuda. Cada momento se llenaba del eco de la voz de Jesús susurrando, estarás a salvo. Su promesa tranquilizó mi alma temblorosa, un salvavidas ante el peligro mortal. Llegó la ayuda. Sus linternas atravesaron la oscuridad, sacándome de los restos retorcidos. Mi cuerpo estaba magullado, pero milagrosamente vivo, un regalo que sabía que no merecía. Oré, con el corazón rebosante de gratitud, recordando cada momento y cada verdad que me había mostrado en las profundidades del infierno. La muerte ya no era un terror, sino una puerta a la vida eterna con Dios, una verdad que transformó mi existencia por completo, llenándome de propósito. La habitación del hospital estaba en silencio, el aire estéril contrastaba marcadamente con el caos infernal, y mi alma rebosaba de su presencia. Sus palabras eran una canción de esperanza que jamás se desvanecería. Escribí cada detalle de mi experiencia, con pulso firme mientras compartía el testimonio de su poder y amor infinito, decidida a compartirlo con quien quisiera escuchar. Mi vida se transformó de maneras que jamás imaginé. Encontré un nuevo trabajo, uno que honraba mi recién descubierta fe. Formé una familia cimentada en el amor y abracé una fe que se mantuvo firme ante las tormentas de la vida.
Los gritos del infierno persistían en mi memoria, un eco inquietante. Pero su luz me guiaba, un faro de esperanza que brillaba con más fuerza cada día. Viví con valentía, proclamando su verdad, sabiendo que nada podría separarme de su amor eterno. El recuerdo del tormento del infierno permaneció conmigo, el hedor a azufre, el fuego abrasador, los gritos de los condenados, un recordatorio constante del destino del que había escapado gracias a su misericordia. Sin embargo, la promesa del cielo me impulsaba, un llamado a advertir a otros, a guiarlos a Jesús antes de que se enfrenten al mismo abismo. Hablé en las iglesias con voz firme, compartí con amigos en conversaciones tranquilas, animándolos a buscarlo, a elegir la vida sobre la sombra de la muerte. Su salvación era real, un don que había presenciado de primera mano, una verdad que llevaría siempre conmigo, una misión que proclamaría hasta mi último aliento. El peso de mi experiencia moldeó cada aspecto de mi vida, desde mi forma de hablar hasta mi amor por quienes me rodeaban. Cada momento era un reflejo de su gracia. Las paredes blancas del hospital se desvanecieron al salir, adentrándome en un mundo que ahora veía con nuevos ojos, un mundo desesperado por la esperanza que yo albergaba. Vi rostros de desconocidos, cada uno un alma con una decisión. Y juré compartir su mensaje, ser una luz en su oscuridad. Su amor era un fuego que ardía en mi interior, una verdad que ninguna prueba podía extinguir, un llamado a vivir para el cada día. Los ecos de los gritos del infierno eran una advertencia, pero fueron ahogados por la promesa de la eternidad, una promesa que me dio el valor para enfrentar el mundo. Me paré en púlpitos, me senté en salas de estar, caminé por las calles de la ciudad, compartiendo la historia del Salvador que me encontró en las profundidades. Su salvación no era solo para mí, sino para todos los que escucharan, un don que podía transformar vidas, una verdad que podía romper cadenas. Llevé su mensaje con urgencia, consciente de lo que estaba en juego, consciente de la esperanza que ofrecía, una esperanza que me había salvado del fuego. Cada día era un paso en su luz, una oportunidad para reflejar su amor, para mostrar a otros el camino que me había mostrado en ese pozo de fuego. El recuerdo de su voz, su tacto, su presencia radiante fue una guía constante, un recordatorio de la misión que me había encomendado. Viví para honrarlo, para compartir la verdad de su salvación, para guiar a otros hacia aquel que había conquistado el infierno. Su amor fue mi fuerza, su verdad mi propósito, una promesa que llevaría hasta que volviera a estar ante él, redimida y completa. El testimonio de Juan es una contundente llamada de atención que revela la cruda realidad del infierno y el poder triunfante de Jesucristo, quien lo conquistó. Se encontró cara a cara con el Salvador en las profundidades, presenciando su victoria sobre el pecado y la muerte, una esperanza ofrecida a todos los que eligen la fe. Su historia nos reta a examinar nuestros propios caminos. ¿Caminamos hacia la luz eterna de Dios o buscamos los placeres fugaces de este mundo? Comparte este mensaje con urgencia, vive con valentía para Jesús y confía en la promesa de su salvación, un don que trasciende toda oscuridad. Los invitamos a unirse a nosotros en oración por la fuerza para caminar en la fe, compartir el Evangelio con valentía y vivir como testigos de su verdad. Suscríbete a nuestro canal y comenta tu nombre y ciudad abajo para apoyar a nuestra comunidad en esta sagrada misión. En nuestra próxima historia, prepárense para escuchar el escalofriante testimonio de un alma que vio una figura poderosa en el infierno, un recordatorio aleccionador de que ni el estatus ni la falsa piedad pueden asegurar la salvación. Manténganse al tanto, y que la luz de Dios guíe cada paso.